Bueno, llegamos al final. Qué lugar, ¿no? ¿Cómo se hace para salir de los infiernos? ¿Se acuerdan que habíamos empezado con el Dante, que había perdido la vía recta y en mitad del camino a la vida se encontraba perdido en una selva oscura, que Gombrowicz decía que era verde, esa selva? ¿Cómo se inventa una salida de los infiernos? Pueden ser los infiernos públicos, el terrorismo de Estado, pueden ser los infiernos privados, personales, los infiernos de la inmadurez, de la familia. ¿Cómo se inventa una salida? Esta es una pregunta garciana. Y ya que estamos con las preguntas garcianas, si estamos juntos en la prisión y no hay forma de salir, si el mundo es un patio de prisión y no tenemos dónde ir, de paso quiero un aplauso que llegue hasta Buenos Aires para el padre y maestro mágico. Feliz cumpleaños, Charly García. Gracias, gracias. Llega hasta Buenos Aires. Hablando de psicoanálisis, hablamos de vos. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se inventa una salida de los infiernos? Tenemos también a James Joyce, cuando propone esta célebre casi biografía de la humanidad, que es que la historia es una pesadilla de la que me quiero despertar. Pero ¿cómo se despierta uno de la pesadilla? Y una vez que nos despertamos, si eso fuera posible, ¿cómo nos despertamos del sueño de habernos despertado? No parece algo sencillo. Germán García, por su parte, decía que en realidad la parte que más le gustaba del teatro era cuando la obra terminaba y bajaba el telón, porque de esa manera se podía salir y pensar en hacer otra cosa, ¿no? Así que con esta pregunta quiero arrancar hoy. Tengo la impresión que venimos prendiendo un fueguito que empezó chiquitito con algunas ramitas en el segundo piso, y ese fuego fue subiendo hasta literalmente, porque después nos fuimos al quinto, se fue haciendo más grande, y hoy en la tercera conferencia ya estamos en lo que, cuando venía para acá me estaba acordando, lo que se llamaba, cuando yo era chico, la fogarata. No sé si se llamaba así, pero yo le decía fogarata, me encantaba ese nombre. La fogarata era una cosa que se hacía en los barrios. Creo que ahora se ha recuperado algo. Yo me acuerdo que tenía mis primos en Fisherton, en el Fisherton pobre, y había un baldío donde armábamos la fogarata y todos los vecinos llevaban algo para alimentar ese fuego. Y yo siento que con ustedes hemos armado una fogarata y, bueno, yo voy a tratar de poner lo mejor que tengo. Traje algunas cositas y sé que ustedes también tienen algo para poner ahí y en algún momento se los voy a pedir. Vamos a arrancar entonces con esta salida de los infiernos, entendiendo de qué se trata el infierno, porque lo que más me interesa es que entendamos esto. Hay algo que se llama goce estúpido, oscuro goce estúpido, que es en lo que estamos todos metidos. El goce estúpido es eso que nos hace creer que somos divinos, es eso que nosotros creemos que es hermoso de nosotros, que exhibimos con orgullo, y que es lo que los otros ven como nuestra más ridícula y absurda estupidez. Todos somos cornudos de nosotros mismos respecto al goce estúpido, porque nos pavoneamos y nos vanagloriamos de aquello que todo el mundo ve que es una tontería, ¿no?
Entonces también la idea de salir de los infiernos es salir del goce estúpido. ¿Cómo salir del propio goce estúpido y del ajeno, ¿no? Incluso les propongo hacer un ejercicio, así como en psicoanálisis hablamos de los nombres del padre, como esas metáforas, ese lugar que el padre ocupa en el discurso de la madre y que nos permite tomar distancia del incesto y por lo tanto acercarnos a él. Así como hablamos de los nombres del padre, le propongo un ejercicio provisorio de empezar a hablar un poco de los nombres del goce estúpido. Germán García padecía, supongo yo, su propio goce estúpido y el de su época. Uno de los nombres del goce estúpido, hoy vamos a hablar de la entrada del psicoanálisis en la Argentina, era la Asociación Psicoanalítica Argentina, y dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que se había fundado en 1942, y que menos mal que se fundó, y que nadie tiene nada en contra de eso, que fue un aparato institucional muy importante de la historia del psicoanálisis, pero había un nombre del goce estúpido que era el eclecticismo. El eclecticismo es el sueño que nos hace creer que podemos tomar un poquito de cada cosa, lo mejor de cada cosa, como decía Marx. El burgués quiere eliminar lo malo y quedarse nada más que con lo bueno. Es un hombre, es el hedonismo burgués o pequeño burgués, ¿no? Y el eclecticismo es un poco eso, hedonismo pequeño burgués. Agarramos un poquito de cada cosa y con eso armamos. Germán García no iba para ahí. Germán García, Oscar Mazota y ese lacanismo estudioso, como dice María Moreno, ese lacanismo porteño, lo que apuntaba a poner en escena era la lógica, era la literatura, era la poesía, era, en definitiva, lo que les quiero proponer hoy, como una contrafigura del goce estúpido, propio y ajeno, que es el arte del bien decir. Entonces, o la ética del bien decir, como la llama Lacan en el seminario de la ética. Ahí, en esta oposición un poco rápida que hago como para simplemente empezar a conversar, me interesa que entendamos que la intervención de Germán García está en el interior de este problema, el problema de los nombres del goce estúpido y de un rechazo del inconsciente, un rechazo de las formaciones del inconsciente, un rechazo del chiste, un rechazo de la ética del bien decir. ¿En favor de qué? En favor de una moral de lo mismo, como bien dice Luis Guzmán. El rechazo de la ética del bien decir en favor de una moral de lo mismo, no solamente en el psicoanálisis, sino también en ciertos sectores de la cultura argentina. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a empezar viendo cómo Germán interviene en muy distintos ámbitos, porque es prolífico, pero digamos, es prolífico en campos muy diversos. Yo, como siempre, estoy con mis machetes para no extraviarme y ser lo más preciso. No son muy digitales mis machetes, pero acá hay 6 escenas en las que trabaja básicamente Germán García, que se las resumo rápidamente. Ustedes se acuerdan que le habíamos puesto el título La invención de la escritura a la segunda conferencia y el cuidado de la enunciación. La invención de la escritura la localizamos justamente acá en lo que son las revistas. Enorme cantidad de revistas, estamos hablando desde los libros y literal a todas las revistas que aparecen después y que él apoya además, que funciona como asesor, la revista Descartes, del proyecto Descartes. La revista como un modo de conexión, digamos, con la divulgación y con la incidencia, sobre todo del psicoanálisis, en lugares que no pertenecen
al campo del psicoanálisis, pero también la posibilidad de que sea un instrumento donde gente que no se dedica al psicoanálisis pueda entrar, ¿no? Entonces la revista como un lugar de pasaje y de incidencia. Bueno, la novela que hemos hablado, Nanina y todas las novelas, Parte de la fuga, Perdido, todo lo que es su trama literaria. Y luego es inmenso el trabajo que hace en la cuestión del ensayo. El ensayo psicoanalítico, pero también el ensayo en términos, digamos, de lo que podríamos llamar un ensayo libre, ¿no? Porque aborda diversos temas con una, permítanme decir, no vamos a decir libertad, vamos a decir versatilidad sorprendente. Y luego tenemos, en lo que es el cuidado de la enunciación, que sería el título de la nuestra de hoy, de la conferencia de hoy, lo que yo llamo una escuela, o me gusta llamar así, una escuela en el aire. Una escuela en el aire. Esa escuela en el aire tiene... Digo, ¿por qué una escuela en el aire? Porque es una escuela que por ahí van a encontrar registro en libros, hay registro escrito, pero también es una escuela, un cuidado de la enunciación, una intervención en el discurso que circula entre los que estuvieron en los distintos lugares a donde Germán García intervino. Pero no quedó un registro escrito y sin embargo ahí ocurrieron cosas, porque ahí Germán García era un gran conversador, ¿no? Un gran conversador, un gran generador de ámbitos de pasión para la conversación, y no solamente del psicoanálisis, ¿no? Entonces esta escuela en el aire tenía fundaciones, desde la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, su participación en la Escuela Freudiana de la Argentina, que es donde lo terminan expulsando, lo que retoma en el trabajo de España, que el trabajo en España es un trabajo muy intenso, muy importante, que lo vamos a ver hoy, por lo menos en un pantallazo para que tengan una idea. Bueno, ni hablar del proyecto Descartes, que es un proyecto de transmisión, de enseñanza verdaderamente novedoso para el psicoanálisis en Argentina y que tiene una duración de más de 30 años, pero además un nivel de intervención y de relación a nivel internacional único en nuestro país. Que es, digamos, lo vamos a poner acá, el proyecto Descartes, que es lo que funda Germán García cuando vuelve de España. No lo vamos a ver. Como señala uno de los más grandes lectores que tiene esta ciudad, el librero Mujer, que es Germán Armando, dice, este nombre es genial, ¿no? Porque es como un chiste, porque condensa varias cuestiones. Descartes era como firmaba Perón unos artículos que escribía por ahí, y firmaba Descartes, ¿no? Descartes es un guiño a sus amigos franceses, ¿no? Descartes, el gran filósofo de la duda, del sujeto, etcétera, etcétera. Y es Descartes, que le encantaba los Descartes, ¿no? Los Descartes, piensen que él viene del, digamos, el taller metalúrgico del padre, en un punto, ¿no? Donde la palabra descarte, en el taller metalúrgico, es de todos los días. Entonces, este nombre realmente es un hallazgo, es algo del arte del bien decir, ¿no? Estamos con el nombre, ¿se acuerdan que empezamos con la nominación? Nanina como un laboratorio del nombre, la búsqueda de nombres. Fundaciones. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, bueno, la enseñanza. La enseñanza que es inabordable. Tendríamos que hacer una conferencia nada más que, o dos o tres, para mostrar la incidencia, tanto en Argentina como en otros lugares, de la enseñanza de Germán García. Ahí está el curso anual de psicoanálisis que estuvo dictando durante muchos años en el Descartes, curso que los rosarinos le robamos con permiso de él, con el CAP, el curso anual de psicoanálisis, que todos conocemos. Y la otra escena, digamos, que es esta escuela en el aire, son las entrevistas.
Ustedes dirán, ¿cómo las entrevistas? Sí, porque no hay nadie que funcione como entrevistado al nivel de Germán García. El único que lo logra es Charly García. El único que podemos decir está ahí, están palo a palo, es Charly García. ¿Cómo replica? ¿Pero qué quiere decir esto, cómo replica? Quiere decir que no permite que el otro le imponga los temas. ¿Se acuerdan del personaje de Capusotto, Claudio Te Pongo? Que es el tipo que... ¿Se acuerdan? Que es el tipo que dice, sí, te impone los temas, te va diciendo, claro, lo que pasa es que vos sos drogadicto, ¿no? No, yo no soy drogadicto. Bueno, lo negás, pero todos lo sabemos. Pero yo no niego nada. Bueno, negás que lo estás negando, no importa, la gente te quiere igual, pero sos drogadicto, está bien, ya te vas a recuperarte. Y esto es un poco... vamos a decir, la lógica del campo periodístico, pero un poco la lógica de todas las conversaciones, ¿no? Todo pareciera que por momentos queremos imponer una conversación al otro, nuestros temas, nuestra agenda. Y García, como tenía agenda propia, como al decir de Vicente Luis, el gran poeta argentino, que decía, ¿saben por qué se ríen los políticos? Porque tienen un plan. Nosotros no tenemos un plan. Bueno, Germán García tenía un plan. Tenía un plan. Tenía una agenda. Entonces, sabía que cualquier palabra, venga de donde venga, era la oportunidad, era la ocasión de hacer circular el deseo que él quería poner en escena en la palabra. Cualquier agenda que le quisieran imponer era la oportunidad para el ejercicio del arte del bien decir. Y eso lo van a encontrar en las entrevistas, que es un caso aparte. Ahí tenemos el libro de César Massa, que es un librazo donde recopila 50 años de entrevistas, que se llama Palabras de Ocasión, y que esta noche vamos a sortear uno aquí, gracias a El Juguete Rabioso Libros. Así que estas serían como si ustedes me permiten, las 6 escenas de intervención. En las que vamos a encontrar este trabajo del bien decir que hace Germán. Bueno, y acá, ahora ya se me mezclaron todos los, pero acá está. Bueno, les quiero plantear un poco lo que pasa en España. Porque es muy importante el periodo de España y se habla poco. Y sin embargo ahí hay figuras muy importantes como Miquel Bassols, Eric Berenguer, gente que lo acompañó a García, está toda la gente de la revista Diwan, arman con Hinkins una revista que se llama Síntoma. Esto es España. García no se quería ir. En el 79 muere Mazota acá, que se había tenido que exiliar. Germán llega en el 80, principios del 80, a España. Había tratado de estar acá, en Argentina, de quedarse sosteniendo algún lugar de anunciación, sosteniendo el cuidado de la anunciación, y había invitado de un viaje que había hecho previamente en el 76, lo había conocido a Daniel Sibony, lo invitó, pero no se pudo armar demasiado, las amenazas seguían y decidió irse, ¿no? Se va en el 80 y lo que hace en el 80, una de las cosas muy importantes, es que retoma el trabajo de organización institucional y de enseñanza de Oscar Mazota. Este es un trabajo fundamental. Un trabajo, digamos, que él ya había hecho en Argentina, y es increíble que el psicoanálisis francés llega a España desde la Argentina. Pero a la vez España
es el lugar donde Germán García conoce a los españoles, obviamente, y a muchos otros psicoanalistas de otros lugares, y se convierte eso en un capital cultural que cuando él vuelve en el 85 pasa a ser una marca, permítanme decir así, internacional. Germán García se reía de esta cuestión de lo internacional, porque claro, imagínense, lo internacional era un significante de los adversarios de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, de la IPA, y entonces él decía, bueno, ¿qué problema hay? Y de hecho, cuando vuelve, arma la Biblioteca Internacional de Psicoanálisis. Pero digamos, sigue el trabajo de Oscar Mazzotta y España es este lugar donde él lleva y trae. Es un lugar de intercambio. Muy importante para él y muy importante para el psicoanálisis en la Argentina. Él se enojaba mucho cuando la gente quería que España no era nada, ¿no? España fue muy importante para el psicoanálisis en la Argentina y lo sigue siendo hoy de alguna manera. Ahí la figura descollante, pero no es la única, es Miquel Bassols, como habíamos hablado antes, que de paso van a encontrar aquí, en este libro extraordinario, del que ya hablamos, no me voy a detener hoy, pero sí se lo señalo, Oscar Mazzotta, El revés de la trama, libro de Marcelo Izaguirre, o compilación de Marcelo Izaguirre, donde hay un apartado específicamente dedicado a España y hay artículos de Miquel Bassols, de Berenguer y otros que hablan de ese tema y es muy esclarecedor. Además de todo lo que tiene que ya hablamos en la primera reunión. ¿Y qué pasa en España? La tercera cuestión que les quiero compartir. Bueno, pasa algo interesantísimo y es que Germán García consigue que el nombre de Oscar Mazzotta quede inscripto en la historia del movimiento analítico. Porque Oscar Mazzotta trabajó mucho, lo vimos en unas conferencias en 2009, 5 conferencias de psicoanálisis, trabajó muchísimo, dejó una marca muy rara, muy extraña y a la vez muy importante porque dio vuelta a toda la tradición que no dejaba que los psicólogos practicaran el psicoanálisis, introdujo la enseñanza de Lacan, pero también introdujo un Freud que no se leía, enseñó un modo de leer el psicoanálisis absolutamente nuevo, es decir, hizo una serie de operaciones que son muy importantes para la historia de la entrada del psicoanálisis en la Argentina, como se llama el libro que vamos a ver al final, de García. Ya vimos 3 libros, Nanina, mejor dicho, 3 publicaciones, Nanina, Literal, la revista Literal, y hoy vamos a ver la entrada. Y este trabajo que hace Mazzotta, que es muy importante, García lo va a hacer reconocer. Es decir, que buena parte de lo que sabemos de Mazzotta lo sabemos gracias a Germán García. ¿No? Esto hay que decirlo. No porque Mazzotta no tenga un valor en sí mismo, sino porque ese valor lo soporta, lo tolera, lo transporta y de alguna manera lo inscribe Germán García. Con publicaciones, con trabajo. Y acá, este es un ejemplo viviente. Esto se llama Oscar Mazzotta, los ecos de un nombre. Esto es una maravilla. Son 3 conferencias sobre Oscar Mazzotta. Habla sobre la escuela fallida, la escuela que fundaron con él y con algunos otros. Y bueno, habla de su amigo, de su maestro, de la incidencia que tuvo, que tiene y que tendrá en el psicoanálisis, ya digo, a nivel historia del movimiento analítico y a nivel entrada del psicoanálisis en la Argentina. Les quiero leer de acá algo que a mí siempre me conmovió, porque es digamos, una caracterización que hace nada más y nada menos que Jacques Alain Miller. Jacques Alain Miller es quien ha hecho muchísimo, un enorme trabajo también de divulgación, de enseñanza, de transmisión, de organización institucional, de publicaciones. Es decir, es alguien que merece un tratamiento aparte. No nos vamos a detener en él, vamos a tomar su palabra literal,
hablando de Germán García porque le dan un diploma de honor, establecen las conferencias Oscar Mazota a instancias de Germán García, donde hablaron muchos analistas, en el interior de lo que es la Escuela Europea de Psicoanálisis, y resulta que Mazota pasa a ser alguien que es reconocido como el que introdujo, mucho antes de que el millerismo pudiera armar su enorme y digamos, sólida red de transferencia de trabajo en nuestro país, primero estuvo Mazota sentando las bases de esa posibilidad y abriendo el juego para que los psicólogos pudieran practicar el psicoanálisis. Fíjense cómo habla Jacques Alain Miller de Germán García. Yo suscribo cada una de las palabras, me parece que está muy bien. Dice, en esta presentación donde le dan el diploma de honor y se inaugura Germán a las conferencias, dice así Jacques Alain Miller. Al leer este recorrido, con algunos datos que debo a las confidencias mismas de Germán García, hay de manera evidente un contraste entre ese largo recorrido y lo que aparece como su constante juventud y entusiasmo. Ya es una obra que tiene una consistencia bastante impresionante y es notable que nadie piense que hemos elegido a una persona que tiene a su obra detrás de él, la tiene enfrente. No conozco a nadie que esté menos de vuelta que Germán García. Puedo buscar, a propósito de Germán García, cuál es su agalma. Esto es hermoso. ¿Cuál es su agalma? La agalma son esos objetos que uno supone en el interior del cuerpo del otro y que son objetos preciosos y que a uno le dan esas simpáticas ganas de romperlo al otro, abrirlo y ver cuáles son los chiches que tiene adentro, ¿no? Esas ganas que tenemos todos, bueno, no sé si todos, a lo mejor es algo que me pasa a mí solo, pero ahora ya no, ya estoy analizado, no me pasan más esas cosas, pero en otra época, antes de analizarme, tenía ganas de romper a los otros y sacarles los agalma. Yo imagino que a ustedes no les pasan esas cosas. Puedo buscar, a propósito de Germán García, cuál es su agalma. Es más difícil que para Oscar Mazota porque puede decir que no está de acuerdo. Quizá el agalma de Germán García sería algo del orden del apetito. Es decir, que es alguien que no se economiza, que se da, que tiene por eso cierta falta de reserva que a veces molesta a los fóbicos. Ese apetito por lo nuevo lo hace estar siempre despierto, de tal manera que uno se siente a veces muy lento al lado de Germán García y creo que ese apetito es cierta voracidad que a veces hace que las personas teman ser devoradas, produciendo en ciertos casos movimientos de rechazo, de alejamiento. Se podría decir que, como hombre de apetito, Germán García parece siempre al acecho de ideas a captar, aunque a veces las personas se sientan en peligro como ante un cazador al acecho. En mi opinión, es alguien que despierta, que manda flechas, que no hacen dormir sino que despiertan, cierto eros, no solamente despierto, sino despertador. Sabe dirigirse a los jóvenes, dar paso a los jóvenes sobre los antiguos. De una manera general, se presenta en su vida intelectual como un trabajador, pero a la vez como un luchador. Creo que la Escuela Europea de Psicoanálisis tiene una amplia deuda hacia Germán García. Primero, porque la Escuela Europea de Psicoanálisis ha tenido como condición de posibilidad el grupo único del campo freudiano en Barcelona. Y este grupo no hubiera existido si no hubiera habido primero dos grupos, y no es seguro que hubiéramos tenido dos grupos en Barcelona, sin las flechas de Germán García. De tal manera que, a través de esa dialéctica, debemos eso a Germán García, no para de nombrarlo, ¿no? Más seriamente, desde hace 10 años, en cada lugar donde Germán García ha trabajado, ha actuado como un excelente agente presentador, propagandista a veces del campo freudiano y ha inspirado en muchísimas gentes en varios países el interés por la enseñanza de Lacan. Y por eso es un serio, verdadero gracias el que puedo dar a Germán García en nombre de la Escuela Europea de Psicoanálisis.
continúo un fragmento breve, dice: de la enseñanza de Lacan ha presentado siempre una imagen de alto color y, a la vez, una demostración viviente de que se puede ser fiel a la enseñanza de Lacan y, a la vez, no perder nada de su personalidad, su estilo, su dinamismo. La fidelidad a una lógica de enseñanza no mata ninguna originalidad, y eso es un testimonio que Germán García ha dado desde hace 10 años. Como analista se puede decir que siempre se mantiene también en la posición del analizante, es decir, se mantiene en la posición del analizante en relación al sujeto supuesto saber, y ese apetito del que hablaba es testimonio de eso. El testimonio de eso es una persona, creo, sin ninguna infatuación. Se le pueden reprochar muchas cosas a Germán García, pero no la infatuación. Está siempre presto a discutir con el recién llegado sin pedir los títulos, a discutir eventualmente, a golpearle un poco intelectualmente, pero en completa igualdad, sin prepotencia. Si tiene un desprecio, es para los notables. Es decir, quienes por los efectos de su posición no se sienten obligados a responder ni a argumentar. Bueno, y después le agradece, por eso con afecto es que voy a darle este diploma de honor. Esto es en febrero de 1991. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? A ver, estamos bastante bien con el tiempo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Nos entendemos? ¿Hay algo que se complique? No, los veo cómodos, ¿no? Los veo relajados. Tenemos un buffet de cervezas, así que, por favor, están los señores acá, los amigos, que nos han tratado a todo el equipo como si fuéramos los Rolling Stones. La verdad que muchas gracias por el catering en los camarines, muchas gracias. Vamos entonces, ahora, para ir acercándonos al final, a ubicar lo que les había prometido, que es justamente, perdón, es justamente esta, acá tengo el machetito este que me va a servir para hacer la lectura comparativa que habíamos empezado el otro día. Porque les quería mostrar, digamos, por qué había elegido 3 libros, siendo que les estoy contando que el trabajo es inmenso, que podríamos haber entrado, por supuesto, por otros lados, que podríamos haber acentuado otras cosas. Bueno, porque me parecía que estos 3 libros, que no son 3 libros, insisto, son 3 publicaciones, yo insisto con el libro, justamente son muy distintas, porque una es una novela de iniciación, me refiero a Nanina, otro es una revista de vanguardia, que es literal, donde se arma una constelación. En Nanina estaba esta intervención, decíamos, sobre el contexto moralista. En literal estaba toda esta preocupación por la constelación, por el armado de una constelación, de escritores, de estilos. Y hoy nos toca la entrada del psicoanálisis en la Argentina, que es otra cosa, porque es un ensayo crítico, un ensayo histórico. La entrada del psicoanálisis en la Argentina registra justamente todo el trabajo de Oscar Mazzotta, todo el trabajo de esa banda que fundó la primera escuela lacaniana de Latinoamérica, y cuenta qué es lo que había antes, porque lo que viene a ser la entrada es básicamente discutir el mito de origen que había inventado la APA sobre los pioneros que habían fundado en 1942 la Asociación Psicoanalítica Argentina. Entonces, García tiene mucho respeto por eso, pero dice, ahí lo que hay es una formación institucional, la primera en Argentina en el 42, él nace en el 44, Germán García, pero de ninguna manera son los pioneros, puesto que cuando se pone a investigar encuentra que en 1910 ya había un médico chileno que se llamaba Germán Greve, que había hablado sobre Freud, y empieza a hacer un listado, una especie de archivo, de inventario de distintos autores que venían hablando de Freud antes de esta fundación, antes de 1942, porque la historia empezó, ya digo, en 1910. Y después siguió, porque en el 74 se funda la primera escuela lacaniana de Latinoamérica, y eso resignifica toda la cuestión, y este libro va a ser
la historia de Oscar Mazota, la discusión de los pioneros, la crítica a el programa de Nueva York que había adoptado la APA y el postulado de lo que significa el arte del bien decir, el lacanismo en la Argentina. Todas estas operaciones y algunas más seguramente. Entonces, yo les quería hacer un comparativo porque me parece que habíamos puesto, vamos a poner a Nina acá. Vamos a poner literal acá. Y vamos a poner un poco más grande la entrada. Del psicoanálisis en Argentina. Bueno, muy bien. Vamos a hacer así y así. ¿Se ve bien ahí más o menos? ¿Se arma un poco visualmente la explicación? ¿Sí? ¿O se ve de atrás? ¿Sí? Bueno, traje colores para que sea un poco más divertido. Digamos, si habíamos dicho que Nanina era laboratorio, denominación, porque era la búsqueda de los nombres que faltaban. De hecho, le pone lo otro a Junín, que era el lugar del que él venía, y le pone Buenos Aires al segundo capítulo, pero no dice Junín, Buenos Aires, dice lo otro. Lo otro pareciera ser lo otro de Buenos Aires, pero lo otro de Buenos Aires en el sentido de lo otro de lo que tiene nombre, ¿no? Es como si el lugar del que vengo nunca tuviera nombre, ¿no? Es como si el goce estúpido nunca tuviera un nombre de antemano. Cada uno va a tener que ponérselo. Cada uno fue bautizado por su familia, pero va a tener que bautizar su goce estúpido solo o con algún analista. Porque ustedes, yo estoy seguro que en algún punto dicen, este muchacho o este señor o este vejete, según como le guste mirar, nos quiere vender que la salida de los infiernos es el psicoanálisis. Hay que analizarse para salir de los infiernos. Y los voy a decepcionar porque la verdad es que el psicoanálisis, como un dispositivo de maldición, como decíamos hoy con un amigo conversando, como ese dispositivo donde uno puede ir a maldecir para encontrarse con el bien decir, lo que asegura, lo que nos asegura a todos, aquello de lo que no tenemos duda, es que vamos a entrar en los infiernos. El psicoanálisis es una entrada en los infiernos. La salida vemos. Es decir, que no se sale por el psicoanálisis. No es una especie de cosa que ir a misa, yo voy mucho, me analizo, que está de moda eso. No, yo me analizo un montón porque yo voy a análisis, yo hago análisis, ¿sí? Pero el análisis es, bueno, es tener alguna relación con el infierno, pero no asegura la salida. Es más, lo que diferencia a Germán García y su arte del bien decir contra el goce estúpido es que él no solo que entraba al infierno, sino que lo deseaba. Llegó a desear los infiernos y decía, no desear los infiernos es una forma de la resistencia. Entonces, este laboratorio, denominación que era la novela de iniciación, en literal se había convertido, decíamos, en una especie de escenario, porque acá los nombres ya estaban. Entonces era un trabajo de utilizar, amplificar el significante para poder poner en escena todos esos nombres y poder hacer con ellos todas las maravillas que hicieron en esa revista y, de alguna manera, poner en escena el poder del lenguaje y de la enunciación, apuntando al arte del bien decir. Pero era más un escenario que un laboratorio. Aquí, en la entrada del psicoanálisis en la Argentina, el lenguaje va a armar un campo de batalla. Ven que ya no estamos ni en el laboratorio ni en el escenario. Esto es un campo de batalla. Es una discusión. Si acá decíamos, teníamos la nominación, acá teníamos la interpretación. Y acá vamos a tener la crítica. La entrada es un ensayo historiográfico crítico, psicoanalítico. Es muy triste esta hojita, ¿no? Pero conviértanla en algo bonito. Si lo que estaba en juego en Nanina era la vida,
En literal eran los libros, era la lectura. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál va a ser el asunto en la entrada del psicoanálisis en la Argentina? Bueno, va a ser ya ni la vida ni los libros, sino la práctica analítica. Es decir, que lo que se va a discutir es de qué estamos hablando cuando hablamos de psicoanálisis. ¿Qué es el deseo del analista? Hoy veíamos, vayan al archivo Germán García, porque van a encontrar ahí cualquier cantidad de videos y textos y un montón de imágenes que son muy esclarecedoras. Es un lugar para consultar, pero en Google van a encontrar un montón de cosas. Y la idea de esta conferencia es que instarlos a que vayan ahí. Pero hay una charla que está con TN García, con otros analistas, psiquiatras, y donde se arma un debate interesante, porque él plantea justamente el encontronazo entre la imagen narcisista de cada uno, que quiere conservar siempre, vernos lindos, ¿no? Somos buenos, lindos, razonables, agradables, felices, tenemos un porvenir, una familia, nuestra bondad, nuestro éxito, más o menos, lo que sea, ¿no? Y el deseo, que por ahí no coincide para nada con esa imagen. Pero ¿qué es la neurosis? Querer la chancha de los 20. Queremos que se haga el deseo sin perder la imagen. Ese es el chiste. Y el psicoanálisis te dice, vos sabés que no lo logró nadie hasta ahora, probá, pero no se puede. Vas a tener que dejar de verte tan lindo si querés hacer algo con lo que te constituye. Y como nadie quiere dejar de verse lindo, aunque sea feo, el psicoanálisis se hace difícil, ¿no? Por eso no es una salida en sí mismo. No sé para qué me hago el canchero si no veo nada en realidad, ¿no? ¿Les gusta toquearme? ¿Les gusta toquearme? ¿Se entiende? Me pareció que era súper explicativo. Hay gente que me dijo, sí, no es para tanto, pero a mí me parece súper aclaratorio. Yo estaba re contento con este chiche. En Nanina aparece este García que mete todo tipo de cosas. Como decía Víctor Gombrowicz, la prosa debe estar llena de todo tipo de elementos. Tiene que ser como una sopa, cebolla, apio, ¿no? Una buena sopa tiene muchos ingredientes distintos, ¿no? Y entonces acá García mete. Acá en literal saca. Es un sacador. Acá se sustrae. Acá es cómo escribir en tiempo de persecución de Leo Strauss. Acá es cómo cuando se empieza a armar el terrorismo de Estado se puede seguir sosteniendo algo de la palabra, ¿no? Terrorismo de Estado sería uno de los nombres del goce estúpido en términos políticos, quizá podemos decir así. Tómenlo de manera ligera, pero vamos a pensarlo por ahí. En cambio, en la entrada del psicoanálisis en Argentina, ni se mete ni se saca. Lo que está en juego es la virtud cartesiana de la precisión. La precisión conceptual, la precisión política, ética, práctica. Si acá en Nanina estábamos en el orden de la novela, de la autobiografía, si podemos decir que acá hay algo de la autobiografía o de la heterobiografía, en literal estábamos más del lado del manifiesto, recuerdan, no matar la palabra, no dejarse matar por ella, manifiesto. Los manifiestos de vanguardia, ¿no? En cambio acá vamos a estar en lo que podríamos llamar un ensayo crítico, una prosa ensayística. ¿Ven cómo manejaba los distintos registros? Si quererte el bien decir no es alguien que habla bonito y habla una vez, una charla, sino esta multiplicidad de intervenciones distintas de distintos lugares, con distintos formatos, con distintas políticas, con distintas estrategias retóricas, con distinto archivo, ¿no? Si esto se trataba de Lo solitario, una novela escrita por un pibito en Buenos Aires, alguien que está perdido, alejado de su hogar, el que en realidad Nanina es, porque Nanina lo que capta muy bien es la falta de hogar. Pero la falta de hogar no es porque uno es chico, porque se va de su casa, la falta de hogar es, dirían los filósofos, es el hombre, sin ninguno de nosotros. Por eso tenemos casas, pero hogar
Es decir, que por más casa que tengamos, todos estamos en la intemperie. Entonces, Nanina es el relato de la intemperie. Pero la novela es la casa de la intemperie. Porque, como si Germán García dijera, no, hogar no hay, pero bueno, hay novela. No hay hogar, pero hay arte del bien decir. ¿No? Bueno, acá ya no va a ser en solitario, va a ser la banda, la constelación. Luis Guzmán, Osvaldo Lamborghini, en fin, toda la banda de Literal, ¿no? Y acá, en la entrada del psicoanálisis en Argentina, ya no es ni solitario ni en banda, sino que es la institución. ¿Ven cómo cambia? Miren las épocas, estos son 10 años, estamos hablando del 68, esto es el 73 y esto es el 78. Son 10 años. Miren cómo va cambiando. A través de estas 3 novelas podemos ver la biografía de García, sin necesidad de decir una sola palabra de su vida, viendo cómo operaba, en cómo intervenía con la escritura y cómo cuidaba la enunciación, cómo intervenía en el orden del arte del bien decir, en la ética del bien decir. Bueno, y si acá se trataba de la literatura, claramente, porque estaba Gombrowicz y estaban todas las referencias literarias, acá se trataba de las vanguardias, y acá el tema, claramente, era Lacan. Era Lacan. Era lo que Lacan venía a traer era lo que Lacan venía a traer de novedad de la mano de Oscar Mazota, que va a continuar Germán García. Lo que venía a traer Oscar Mazota, como hemos dicho en algún momento en el curso anual de psicoanálisis, era una cultura del inconsciente. Una cultura del inconsciente. ¿Una cultura del inconsciente qué quiere decir? Bueno, una cultura que va a contrapelo del sentido común. Una cultura del chiste, de las formaciones del inconsciente, que pone el acento en los sueños, que pone el acento en los desechos, en todas esas cosas que la psicología considera una banalidad, una tontería, síntomas, sueños, equívocos, tropiezos en el habla, lapsus calami en la escritura, en fin. Todas esas cosas del orden de lo que falla. Eso es la cultura del inconsciente. Y Lacan es el discurso de la falla, no solo de la falta, de la falla, de lo que mal anda. Entonces, este era el tema en la entrada del psicoanálisis en la Argentina, poder traer, digamos, y sigue siendo hoy el gran tema, cómo instalar ese discurso tan reacio al sentido común, tan divertido en relación al sentido común, que es el discurso de Lacan, donde se subvierten todas las cosas que pasan, ¿no? Puedo poner un ejemplo, todas las evidencias neuróticas. La evidencia neurótica es que el goce estúpido que me habita, en realidad, como yo no lo percibo, porque yo creo que soy lindo, ¿qué hago con mi goce estúpido, el goce estúpido que no veo? Pregunta de examen. ¿Qué hago con el...? Bueno, lo extimo, es decir, lo pongo afuera, en la presencia del semejante. Entonces, ya no soy yo el que me odio, es el otro. Entonces, una cultura del inconsciente y la introducción del psicoanálisis como tema de debate público, que es la meta más, el gran sueño del CAP, del curso anual de psicoanálisis, instalar el tema del psicoanálisis como un debate público, pero no quiere decir que la gente tenga que hablar de psicoanálisis, sino que se apropie y valorice, ponga en valor sus formaciones del inconsciente, sus sueños, sus síntomas, su angustia, su inhibición, ¿no? Que eso se pueda poner en valor y se pueda hablar de eso como se habla de la supuesta realidad, ¿no? Es decir, que podamos hablar un poco más suelto de cuerpo de la realidad de las formaciones del inconsciente. Podrán decir que estoy loco, pero bla, 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 bla. Bien. Vamos a abrir una ronda de preguntas, creo que estamos en hora, pero tenemos que terminar, ya llegamos al final. Para mí, digamos, esta charla de hoy es un momento de concluir en el sentido fuerte porque la verdad que se me hicieron muy, muy presentes unas conferencias que pude dar en el año 2009. No sé si tenemos permiso para nombrar otra librería que no sea el Templo. ¿Se puede hoy?
Ok. Me metiste en una trampa. Unas conferencias en 2009 que dimos en la librería Homo Sapiens, y fueron 5 conferencias de psicoanálisis gratis, como estas. Hablamos justamente de la historia del psicoanálisis en Argentina, las operaciones de Mazota, hablamos de Germán García, en fin. Para mí hoy, gracias a ustedes y a toda la gente que me ayudó a llegar acá a hablar con ustedes, termina ese ciclo que empezó ahí, como cierta cosa, como decía Mazota, de las identificaciones, de los nombres, de los trámites. Era un trámite que me debía y que les debía. No se puede hablar de Oscar Mazota si no se habla de Germán García, ¿no? Me parece que es algo que marca para mí ese momento de concluir, ¿no? Para empezar otra cosa. Quiero agradecer en ese sentido a un montón de gente que laburó. A ustedes, desde luego, les quiero agradecer a los compañeros y compañeras del curso anual de psicoanálisis que siempre me han acompañado desde el primer momento para esto, con su presencia, con su apoyo, con su gestión. Así que muy agradecidos con la gente del CAP. Quiero agradecer también al Juguete Rabioso Libros, a Germán Armando, a Blas Novillo, a Paola Benítez, ese trío ahí que están siempre también bancando la mecha y contribuyendo a que se pueda seguir hablando un poco de esto. Siempre están interesados, y eso es muy importante porque uno habla como si todo el mundo estuviera interesado, pero te tenés que encontrar con algunos que realmente lo estén, ¿no? Bueno, le quiero agradecer también pido un aplauso fuerte para nuestro sonidista de hoy, Charlie Cabaña. Los eternos olvidados, sin ellos no se podría escuchar absolutamente nada. Gracias, Charlie. Para Tomás Flynn también, que hizo sonido. Otro aplauso, por favor. Diego Nardi, Juan Santangelo, Aníbal Nardi. También le quiero agradecer a Mauricio Marona y a Sebastián Riestra, que nos dieron bola con la difusión. A todo el equipo de Anoche Producciones, Emma Di Pasquale, el Juli, Lautaro, que estuvieron filmando. La verdad que ha sido un enorme placer trabajar con todos ellos y contar con el apoyo de ustedes. Pero antes de irnos, tenemos que volver a la fogarata. Porque ustedes se acuerdan que cuando empezamos hablábamos de que yo no iba a hablar como un sabio, sino como un enamorado, que no iba a hablar desde el saber, sino que iba a hablar desde el amor, de Germán García y del psicoanálisis. Y les compartía la esperanza, la expectativa, el deseo mío, de que ustedes, además de llevarse algo de Germán, de la historia, de la entrada del psicoanálisis, también se pudieran llevar una pregunta sobre el propio amor, ¿no? ¿Cuáles eran los rasgos de amor? Y ahí les conté cuáles eran los míos, que los repaso hoy en las 3 conferencias. El primer rasgo fue este arte de la distancia en Germán García, que me enamoraba de él, ¿no? Esa manera tan singular de relacionarse con el centro sin que se lo tragara, sin dejarse seducir, fascinar por el centro, pero a la vez moverse en los márgenes, ser un maestro orillero a lo Borges, pero no quedar atrapado en el romanticismo épico de la marginalidad. Entonces encontrar siempre en cada coyuntura, en cada lugar, ese arte de la distancia, que es un arte político, ¿no? Podríamos decir el arte de prudencia es un arte de la distancia, ¿no? Pero la distancia es un arte de estar ahí, ¿no? Es el arte de no sacarse de encima el asunto, porque estar a distancia quiere decir estar ahí. Cuando estás ahí tenés que estar a distancia, porque si no encontrás la distancia no puedes estar ahí, ¿no? O te quedás en los márgenes o te traga el centro. Bien. Arte de la distancia, primer rasgo de amor. Segundo rasgo de amor, ese gusto freudiano
Germán García, estamos hablando de él acá también porque fue alguien que se enteró del descubrimiento del inconsciente, ¿no? Tomó nota de Freud, gran lector de Freud. Freud está en todos lados. Él, lo escuché decir en Buenos Aires no hace mucho tiempo, que los que no leían a Freud y no querían saber nada con Freud porque no se dedicaban a la práctica del psicoanálisis, porque más tarde o más temprano quien practica el psicoanálisis tiene que ir a Freud. Ahí está la cosa. Y los analistas franceses, cuando tienen que hablar de algo de la clínica, recurren a Freud. Esto no va en contra de Lacan, al contrario. Pero Germán García había entendido este gusto freudiano por el detalle, ¿no? Freud decía, me basta ver cómo alguien cuelga su sombrero para, de pronto, entender algo de su intimidad. Y esto está en el detalle. Entonces, veíamos también este rasgo de García armando un montón de escenas diferentes, pero no tanto para generar una figura de autor o para hacer la gran obra, sino para recuperar ese objeto perdido, como Dante con Beatrice, esa sonrisa, esa voz. Recuperar esos pequeños objetos de los que está compuesta la vida humana y que el psicoanálisis registra con su microscopía amorosa, ¿no? A pura transferencia ahí. Y en tercer lugar, yo estoy enamorado de Germán García porque nunca le aflojaba al arte del bien decir, a la ética del bien decir. Estaba siempre atento, no solo ni tanto a lo que él decía, sino a lo que decían los otros. Y realmente te hacía sentir como alguien que estaba diciendo algo cuando vos creías que no estabas diciendo nada. Y esto es como violento en un primer momento, pero es muy conmovedor a posteriori, porque uno cree que no está conectado con el aparato del lenguaje cuando habla. Y está conectado con el aparato del lenguaje, pero el aparato del lenguaje es una cosa muy extraña a nosotros. Por más que nosotros creamos que somos los dueños de lo que decimos, ¿no? Entonces, este arte del bien decir era el bisturí que usaba Germán García para intervenir el goce estúpido. Eso es un poco. Pero no lo hacía sin la transferencia. No lo hacía sin sus rasgos de amor, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero pedir es que cada uno de ustedes acerque a nuestra fogarata. No tiene por qué ser ahora, no tiene por qué ser hoy. Tengo una fe extraña en que la fogarata que armamos va a durar más allá de esta conferencia, va a quedar prendida. Y si crece va a depender de lo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros le vaya poniendo. Y yo les pido que se lleven o que pongan en la fogarata esa pregunta por su rasgo de amor y que de algún modo digan algo. Piensen, se queden pensando cuál es para ustedes el rasgo de amor en el otro, porque sin el rasgo de amor no van a poder nunca inventar una salida. Y se trata de inventar una salida. ¿Cuál es el rasgo de amor de cada uno de ustedes? No hay colectivos ahí, cada uno en singular, del que se puede agarrar para construir algo del bien decir que interrumpa el goce estúpido. Un rasgo de amor que lo lleve al bien decir para interrumpir el goce estúpido. Esa pregunta, yo ya le tiré mis 3 ramitas a la fogarata, le pido que cuando quieran, cuando lo encuentren, la tiren a la fogarata que va a quedar prendida después de estas conferencias. Y ahora sí, para terminar, pongo otra ramita más para que el fuego dure. Y me pareció bien terminar con una frase que está en un libro que se llama Macedonio Fernández, La escritura en objeto, donde Germán García dice lo que es para él el bien decir. Y dice esto: el bien decir no es hablar bonito,
es velar lo trágico, decir lo cómico y mostrar la verdad del deseo sin hacer la biografía de sus hazañas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Estoy muy contento. Tenemos un ratito para algunas preguntas y todavía nos queda el sorteo. Tengo 2 libritos para sortear. Así que no se demoren con las preguntas porque hoy duró un poquito más, tenía que durar un poquito más porque había mucho para compartir. Era la tercera, era el cierre. Y bueno, espero las preguntas de ustedes. Estoy a disposición. Preguntas, intervenciones, lo que quieran. Bueno, que sería una buena hipótesis, ¿no? Germán García no era romántico, era lógico. No era alguien que se dejara arrastrar por los ideales ni de la época en la que estaba, ni por los ideales familiares, ni por las ilusiones colectivas. Por supuesto que estaba dentro de eso como todo el mundo, pero sí, sabía que ahí donde veíamos un montón de cosas no había nada, y donde no veíamos nada había un montón de cosas. Y trataba de decir eso. No tengo idea de que estaba enamorado de él, pero estoy seguro que si recorremos sus textos vamos a encontrar 1000 huellas, porque él es un enamorado contando todo el tiempo, ¿no? Él cuenta de Henry Miller cuando dice, bueno, Borges era un super yo, Henry Miller era alguien que de pronto nosotros no podíamos escribir nada y Miller decía, bueno, si no tenés nada para escribir, escribí que no tenés nada para escribir. Y lo pone a Henry Miller como un amor, lo pone después a Jack Alan Miller como un amor. Sin duda, Oscar Mazota. Creo que se encontró con mucha gente, digamos, ¿no? Se encontró con mucha gente. No digo que los encuentros hayan sido lo que armaron esa posición de él. Creo que él tenía esa disponibilidad, tenía esa apertura. A mí me gusta decir que Germán García y Oscar Mazota son las dos grandes psicoanalistas mujeres que tiene el psicoanálisis en Argentina. Me parece que había algo de lo femenino en los dos que... Digo, lo femenino opuesto a lo que era el psicoanálisis en ese momento, donde eran los machos fálicos que te daban turno de acá a 6 años y se sabían todo y tenían todas las chapas y eran médicos además y era el falo por todos lados, ¿no? Sabían lo que decían o no decían nada porque no necesitaban decir nada, porque eran suficientes. Entonces, todo ese régimen fálico del psicoanálisis, religioso, fálico, homosexual, si querés decirlo así, no sé cómo podríamos ubicarlo, sería todo un tema, lo cual no tiene nada de malo, pero sí era un rasgo, esta cosa más obsesiva, este super yo de cemento, como se suele decir. Bueno, Mazota y García, nada que ver con este régimen. Es decir, el falo, digamos, el lado macho de la sexuación funcionaba por lo femenino. No era una defensa contra lo femenino como encontrábamos en el psicoanálisis en esa época, ¿no? Lo que era la APA, que era ese psicoanálisis médico, ¿no? Yo pienso que lo femenino era un rasgo que lo conectaba con el amor. No sé si respondo a tu pregunta, pero no se defendía de lo femenino Germán García. O por lo menos había encontrado un modo de hacerlo bastante fallado, ¿no? Se defendía muy fallidamente de eso. Que no deja de ser un ideal, ¿no? Defenderse fallidamente de lo femenino puede ser algo para alguien. Fallar en esa defensa, ¿no?
¿Alguien más? Me sirven las preguntas de ustedes, me interesan. Aprovechen. Es la última. Sí, adelante. Ana Luz Rodríguez dice que respecto a la segunda conferencia se quedó con ganas de saber un poco más sobre la figura del coautor, que fue un planteo que propuse, que es de un ensayito que estoy escribiendo sobre el planteo que hace Foucault sobre la muerte del autor, pero que, digo, un poco en joda, ¿no? Es un jodiendo, que la muerte del autor implica entonces el nacimiento del coautor. Y hoy leía en un librito que encontré hoy de Stevenson, gracias a Germán también, que todo buen libro nace de una conversación, ¿no? Es decir, y la teoría del coautor tiene que ver con este gusto de García por abrir ámbito de pasión, como decíamos antes, abrir escenas de conversación. Y hay un artículo, realmente se llama La conversación y los conversadores, de Stevenson, que es como que me sorprendió porque es justamente lo que yo quisiera decir. Y también me encontré con una cosa en este libro del... ¿Cómo se llama? Porque estoy encontrando libritos en esa dirección. Hay uno que tradujo César Aira, que se llama Escritos en colaboración, de un francés, que también está muy, muy bueno, de las distintas parejas literarias, la coautoría, la colaboración. Pero hay un libro de un editor, creo que es Calazo, la biblioteca, el librito rojo, ¿cómo se llama, Germán? ¿Cómo ordenar una biblioteca? En Cómo ordenar una biblioteca, Calazo dice que cuenta la historia de Valéry, que quería hacer una revista que fuera solamente de conversaciones. Que escribir y sentarse a escribir y publicar era un plomo, ¿no? Que en realidad lo que él quería registrar en las conversaciones, ese momento efímero, fugaz de la conversación, y todo lo que surgía ahí. Y dividía lo que es el texto escrito de la conversación. Y sorprendente, porque nosotros Valéry lo conocemos como escritor, ¿no? Pero el tipo añoraba dejar de registro de la conversación, y esto es algo que me acuerdo también, Miguel Llama, un antiguo amigo y maestro de psicoanálisis, decía que teníamos que inventar una maquinita que registrara las conversaciones para que las fuera desgrabando, porque se perdían, ¿no? Y eran conversaciones así, que a lo mejor no eran muy buenas, pero había ahí algo raro, ¿no? Algo interesante para nosotros, por lo menos. Y después se perdía en el olvido, o bueno, volvía de otra manera. Pero creo que el coautor tiene que ver con este ámbito de pasión que implica la conversación. Cuando vamos ahí a la librería, todos vamos a lo de Germán a conversar con él. Pero, bueno, obviamente, no es un lugar exclusivamente pensado para eso, pero, y además como vamos todos, tiene que ser algo dinámico. Pero todo el mundo arma ahí una conversación y todo el mundo se lleva algo, deja algo. Y lo que pasa ahí, si se grabara, sería como un gran hermano de las conversaciones que pasan en un lugar de Rosario, donde se hablan de cosas, nada. Lo que decía, el cajero hablado del que hablaba Celarrayán. El coautor es la conversación, esto es asunto. Y todo buen relato, podríamos decir así, surge de ahí. Surge de una conversación. ¿Pero por qué? Porque no hay un genio solitario en su gabinete, con los efluvios, ¿no? Está la vida de la palabra, que siempre es más o menos compartida o no compartida, y el coautor es el eje. Bueno, y obviamente tiro agua para mi molino porque es un poco la experiencia del psicoanálisis, ¿no? Está bien, es un monólogo, no hay intersubjetividad, no somos dos, de acuerdo, pero es una experiencia de coautoría, digamos, no porque el analista sea coautor, sino porque el propio analizante se divide. O sea, la teoría del coautor es despejar la literatura del yo y plantear un sujeto dividido. Se trata de la escritura de la división, no de la literatura del yo. Este es el asunto de la teoría del coautor.
Por lo menos es el planteo que hago, que quiero hacer. Que es un planteo que ya está hecho, además, no estoy inventando nada, pero es un tema que me interesa, ¿no? Para participar en el debate sobre la literatura del yo, la autobiografía, el ensayo autobiográfico, que es un tema súper interesante, sobre todo para los que nos dedicamos al psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es el discurso analítico? No tiene género. El discurso analizante, este año en el CAP estamos hablando del discurso analizante, pero no tiene género, no es que vos tenés que hablar de esto, de aquello, puedes hablar de cualquier cosa, es libertad de palabra, pero esa libertad de palabra, primero que es impracticable, porque nadie es libre cuando habla. Si hay un lugar donde uno no es libre cuando abre la boca. Pero esa falta de libertad es interesante. Si Freud arma un dispositivo para que nos encontremos con nuestra falta de libertad. Y la mejor forma de encontrarse con tu falta de libertad es hablando. Porque cuando hablas no podés decir lo que querés. Decir lo que te sale. Pero lo que querés está perdido. Por ahí lo reencontrás sin vos, cuando vos te equivocás. Pero si estás vos, no vas a hablar bien. Porque somos el obstáculo al bien decir. Este es el asunto. Cada uno de nosotros con su yo es un obstáculo al bien decir. Por eso el bien decir en psicoanálisis no es una escuela que el analista le enseña al analizado. No, es lo que irrumpe en el equívoco por la transferencia, por la confianza, por la expectativa confiada. Entonces, cuando desaparecemos como yo y decimos otra cosa de lo que esperábamos, ahí hay un efecto poético, ahí hay algo de la verdad, ahí hay algo interesante. Pero para que aparezca algo interesante, tenemos que desaparecer nosotros. El arte del bien decir es la impugnación del yo y sus literaturas, o como otra vez lo cito a Germán, no puede haber literatura del yo porque todo en el yo es literatura, o el yo es pura literatura. Entonces, nosotros somos, en tanto yoes, que nos creemos y qué sé yo, el obstáculo para poder encontrar el rasgo de amor que nos lleve al bien decir para interrumpir el goce estúpido. El goce estúpido se interrumpe por la vía de nuestros tropiezos. Entonces el dispositivo analítico no está para que la gente hable de lo maravillosa o de lo triste que es su vida. No importa eso, lo que te pasó. Contalo, andá a Clarín a contarlo, a TN, que te van a dar bola seguro. Escribirlo en un libro, hacer lo que quieras. Acá vas a venir a hacer eso, a hablar de tu vida y tus cosas, y lo importante es que vos fuiste lo poco que sos, la porquería que sos. Hablar de todo lo que quieras, pero lo único que nos importa es cuando vos desapareces. Porque cuando estás... No, gracias. Eso es un analista, a mi entender. El que cuando empieza el discurso del yo, pobrecito o superhombre, el analista dice, no, gracias, espero que te equivoques y ahí vemos. Cuando te tropieces y te caigas, yo te levanto y nos vamos a tomar un vermú y charlamos un rato. Pero está hecho para fallar. Es decir, el dispositivo analítico, por eso es un dispositivo de maldición, está hecho para que nos equivoquemos, no está hecho para que vayamos a contar nuestras penas ni nuestros logros. Está a la espera del equívoco. Este es el asunto. Que siempre, más tarde o más temprano, tiene que aparecer. El deseo del analista es tratar de hacer aparecer eso. Bueno, me puse pesado contándoles eso, no sé si te contesté, pero el que conectaba la teoría del coautor con la experiencia analítica. Sí, Manuel 40, dale. Sí, qué bueno eso. ¿Para qué lo vamos a dejar registrado? Manuel 40 dice, asocia conversación con converso, con volverse otro, ¿no es cierto? Versar con y volverse otro. Y ahora hace referencia a una carta que le manda Benjamin a la esposa de Adorno, ¿no? Donde dice, no extraño tanto, como dice, no extraño tanto mi biblioteca como la conversación con mis amigos. ¿Sí? Y bueno, Manuel recuerda el banquete de Platón como una conversación de la conversación, tal cual, sí, está ahí, glosa de Saer, como una conversación entre amigos, donde la literatura está en ese volverse otro con el otro, digamos. Bueno, gracias por esa referencia. Yo, el banquete, Platón y todas esas cosas, me interesa mucho, lo leo todo, pero no pensaba que tus asociaciones me elevan, te agradezco mucho. Así que, sí, claro, va por ahí. Una conversación sobre una conversación entre amigos. Ahí está el juego, no en el talento personal de un autor, el genio, la figura del genio.
los efluvios de un... es medio difícil de creer. Porque incluso, como decíamos también en una conversación por ahí, en realidad la escritura es performativa, es fundante. Es como decía Germán García. ¿Quién arma, quién hace el tango? ¿Los tangueros? ¿O los tangueros son un efecto del tango? Se inventa el tango y después aparecen los tangueros. Yo hago una obra y después aparece el autor. El autor es un efecto de la obra. Porque en definitiva todos escribimos o damos conferencias para hacernos al ser. ¿No? ¿Qué quiere decir hacernos al ser? Bueno, quiere decir que ustedes van a suponer que yo en algún lado soy alguien, como yo supongo que ustedes son alguien porque están acá. Y lo cierto es que yo ahora soy otro del que era antes de dar esta conferencia y ustedes espero que también. Pero esa alteridad no me da ninguna esencia, sigo en la falta en ser como todo el mundo. Pero como la falta en ser es una cosa que me aburrida, que no pasa nada, o sea, es causa de diversión, pero en sí misma, ¿viste? Está en la falta en ser ahí mirando cómo cae el sol. Los grillos que ni siquiera cantan, nada. Entonces inventás un chiste, escribís novelas, haces conferencias, cosas, entonces, mirá, parecés que sos alguien, ¿no? El ser es un efecto de la palabra, no es una cosa que esté en algún lado. O sea, el ser es una ficción. Pero no es solo una ficción de la novela, de la literatura, es una ficción de la realidad. La realidad es una ficción en la que todos nos hacemos al ser. Nos hacemos los libreros, los psicoanalistas, ¿no? Y está perfecto que así sea, no hay otra forma. No quiere decir que somos tontos, malos o falsos. No, quiere decir que si no tenemos el poder del lenguaje, si no tenemos el arte del bien decir, o estamos en el goce estúpido o estamos en la falta en ser. Entonces, hay que inventar algo ahí, ¿no? Hay que inventar una salida. Por eso digo, no es inventar una salida de este o aquel encierro, también, claro que sí. Pero hay algo de la encerrona, del goce estúpido de cada uno. Y eso es estructura, eso no es que hay algunos que sí y otros que no. Estamos todos ahí, ¿eh? No hay nadie libre ahí que se salve de eso. Vamos que tenemos un ratitín más, ¿no es cierto, compañero? Un ratitín más apenas. Sí. Vamos y hacemos el sorteo. Un par de preguntas más. ¿Quieren hacer otra ronda de cerveza? La última, la penúltima. Si quieren tomar una cervecita antes de irse, será como vendo. Ni una me trajeron. Ni una. Mirá lo que estoy tomando. Ni una me regalaron. ¿Vos podés creer? Qué manera sutil de mangarle un... ¿No? Sutil, no sé. Claro, bueno, está perfecta la pregunta. Sí, yo juego con esas dos. Bueno, porque la palabra ética, ¿viste? Es una palabra... Germán se quejaba de que usaban la palabra ética después de haberlo traicionado a Oscar Mazota, robarle la escuela. Los mismos que le habían robado la escuela llenaban la boca hablando de ética. Entonces la palabra ética tiene su vuelta, ¿no? Por eso por ahí la conjugo con arte para bajarle un poco el precio. Pero me da la oportunidad de algo que no dije y hubiera querido decir, que la definición de ética que más me interesa hoy, por supuesto podemos hablar de Platón, podemos hablar de los griegos, los romanos, el concepto de ética recorre toda la literatura occidental y todas las disciplinas. Pero hay una frase de Fogwill que me parece en su sencillez muy potente. Fogwill dice, ética es lo que cada uno se hace a sí mismo. Ética es lo que cada uno se hace a sí mismo. Entonces, ética del bien decir, arte del bien decir, quiere decir, ¿qué me hago con lo que digo? Sería, ¿qué me hago con lo que digo? ¿Me hago el canchero? ¿Me hundo? ¿Qué me hago? Porque todos nos hacemos algo con lo que decimos, lo sepamos o no, nos guste o no nos guste, estemos muy al tanto o no estemos para nada al tanto, siempre estamos haciendo algo con lo que decimos. Entonces siempre hay en el decir un deseo y un goce. Algo que falta y que la palabra quiere hacer advenir, o algo que quiero destruir, o algo que quiero callar, algo que quiero censurar. Pero nunca cuando hablamos estamos en el plano de la comunicación plena, ¿no? Este es el asunto.
Nunca hay una persona que tiene algo para decir, lo dice, otro que escucha, se lo lleva, y entonces todos somos, vivimos en ese mundo habermasiano, alemán, de la escuela de Frankfurt, donde somos todos hablantes intercomunicados y con la potencia de lo digital. Entonces, las pelotas porque llegamos a casa y tenemos una pesadilla, un sueño, le decimos María a Julieta, le decimos te amo al que odiamos, le decimos te odio al que amamos, y así. Y Habermas ahí se va a tomar una cerveza, ¿no? Y ahí aprovecho para pegarle un poco a mis amigos los filósofos, que los quiero mucho y los leo y estoy siempre en relación a la filosofía porque es un amor de juventud que de viejo se reactivó. Pero, digamos, el tema de la conciencia sigue funcionando. Entonces es muy difícil entenderse. Como en literatura el tema del yo. En la literatura está la cuestión del yo jugando, ¿no? Y en la filosofía la conciencia. Y ahí tenemos el inconsciente, ahí hay una discusión larga que se va dando de manera intermitente y que a mí me gustaría ir haciendo crecer, o trato de hacer crecer cuando puedo, pero bueno, la cultura del inconsciente discute la conciencia y discute el yo. No dice que no existen. Lo que discute es el lugar que ocupan. ¿No? Si la conciencia es la cosa o es la punta de un iceberg. Si el yo es la función de síntesis que sostiene el armazón humano o es una función de desconocimiento. Este es el tema. El yo de cada uno de nosotros es lo que nos hace creer cosas que no son. Somos todos Don Quijote ahí. Vemos castillo de cosas, qué sé yo, donde vemos Dulcinea. Incluso lo dice, el Quijote lo dice bien. Dice, yo ya sé que no es así, pero está dentro de la literatura. Todos sabemos que no es así. Porque además, sin un mínimo de renegación fetichista, no podríamos vivir. ¿Vos te imaginás si aceptáramos las cosas como supuestamente aparecen y son? Si dijéramos, la falta en ser, falta en ser, ya está, el goce estúpido, está bien. Pero hace 50 años te pasa lo mismo. Sí, pero no pasa nada, qué sé yo. Si así estamos bien. ¿No? Te podés quedar ahí. ¿Cómo no? Pero algo hace cosquillas. Algo hace cosquillas. Bueno, por eso lo del arte del bien decir, la ética del bien decir, sería como esta forma de inventar algo ahí. En eso que si queda así, no pasa nada, pero bueno. Se puede desear una invención, que es lo que les pido que vayan tirando a la fogata. Una más y hacemos el sorteo. Vamos con la última pregunta de esta jornada. Sí, señor, adelante. Sí, sí. La pregunta es por la moral de lo mismo. ¿Qué quiere decir la moral de lo mismo? ¿No tenemos niños? Hoy sí tenemos niños. Perdón, ahora voy a contestarte la pregunta que es muy buena para cerrar. Mientras, ¿algún niño que colabore conmigo para entregar los numeritos para hacer el sorteo? ¿Tenemos? A ver, alguien que entregue a sus niños a la causa psicoanalítica. La causa psicoanalítica y comercial, porque estamos vendiendo también el Juguete Rabioso Libros, que es el templo donde los espera el librero mujer para poder encontrarse con todos esos libros que les falta y ustedes no saben que les falta. Vayan, ahí se van a encontrar con Blas, la gran figura de Blas, que es una figura muy, muy extraña, y se van a encontrar con los libros que no saben que necesitan. Eso es lo que tiene ese lugar. Qué grande, cuánta gente hermosa. Bueno, mirá, la idea es esta. ¿Cómo anda, maestro? Ustedes me reparten los numeritos, después los ponemos en algún lado y hacemos el sorteo de los dos libros. ¿Van repartiendo? Mientras tanto, voy a ir contestando la pregunta
sobre la moral de lo mismo. Sí, la verdad que está buenísima la pregunta y me gustaría tener más tiempo, pero voy a tratar de resumirla. Es una gran cuestión esa que vos planteás. Me parece que escuchás algo ahí que realmente hay muchas cosas, porque lo que está en juego ahí en relación al goce estúpido es la política de la confusión. Cuando hablábamos del eclecticismo de la APA, la política de la confusión, ¿qué quiere decir? La política de la confusión quiere decir que se confunde todo con todo, la psicología con el psicoanálisis, la medicina con el psicoanálisis, ¿no? Cuando Freud dice en su texto Análisis laico, no hace falta ser médico para ser psicoanalista, para dedicarse a esto. De hecho, a veces es un obstáculo y resulta que los yanquis dicen, no, si no sos médico no podés ser psicoanalista. Somos freudianos, nosotros somos Freud en Estados Unidos, pero hacemos lo contrario que Freud dice. Eso es política de la confusión. O cuando encontramos el lacanismo antilacaniano, cuando con vocabulario lacaniano se vuelven a reflotar nociones refutadas de Klein, de la psicología del yo, ¿no? O, por ejemplo, en esta entrevista que les planteaba, en TN, donde está García con otros analistas, un analista empieza a hablar de los valores y del psicoanálisis como una cuestión de valores, ¿no? De reponer valores. Hay valores encontrados y hay que ver qué valores nosotros vamos a reflotar, cuáles vamos a defender, cuáles vamos a atacar. Pero para Freud nunca fue una cuestión de valores el psicoanálisis, en términos de ideales. Siempre fue una cuestión más bien de inhibición, síntoma y angustia, no de valores. Es decir, de pulsión y de significantes. Entonces, la moral de lo mismo es una moral conservadora que va hacia la política de la confusión y que te la encontrás en el terreno político con el moralismo político y lingüístico, te la encontrás en el eclecticismo epistémico en el ámbito de las prácticas, te lo encontrás con la confusión general respecto de los límites de los campos, pero cuando digo política de la confusión y no mera confusión, es que esa política también tiene una rentabilidad, es decir, hay un negocio de la confusión. Por algo Mazota fue resistido en su momento y tuvo todos los problemas que tuvo. Es decir, porque lo que estaba tocando era una política, estaba tocando un negocio. Estaba bien, digamos, confundir la palabra freudiana con el programa Nueva York era una política. Porque estaban metiendo gato por liebre, estaban diciendo que ellos eran freudianos. Como decían los yanquis, haciendo todo lo contrario de lo que Freud planteaba explícitamente. Entonces, la política de la confusión es un negocio rentable y el arte del bien decir es un intento de desarmar eso y de abrir otra escena. Por eso la moral de lo mismo, que es una expresión que utiliza Luis Guzmán para oponerla en ese texto que habla de Mazota, para oponerlo a la moral de la grieta, ¿no? Dice, está la moral de lo mismo y está la moral de la grieta, ¿no? Casi al modo como Nietzsche dice, bueno, está la vida rancia y está la vida divina, ¿no? Son o una cosa o la otra, ¿no? La cultura del inconsciente es la moral de la grieta, es la escritura de la división, ¿no? Entonces, está bien, después podemos decir, bueno, pero eso hay que dialectizarlo, en realidad, ¿cómo distinguir? Sí, es un quilombo, no es que las cosas son así como estoy diciendo, por un lado va una cosa y por el otro va la otra. Pero si nosotros no hacemos un esfuerzo teórico de distinguir en la conversación dos campos, abonamos a la política de la confusión. Después dialectizamos, mezclamos, vemos, movemos eso, dinamizamos ese esquema. Pero en principio me parece que está bien plantear esta moral de lo mismo como parte de la política de la confusión, conservadora, que habla de los ideales y de los valores, y una cultura del inconsciente que practica el arte del bien decir, la escritura de la división, los objetos inexistentes, la división del sujeto, el yo como función del desconocimiento, en fin, el valor de la formación del inconsciente. No es lo mismo, es decir, lo importante son tus sueños, tus lapsus, tus síntomas, tu angustia, que decir lo importante son tus valores. Tus valores, los valores de la sociedad, estamos perdiendo los valores. No es lo mismo. Pero no es solo que no es lo mismo, es lo opuesto. Porque además el psicoanálisis es no entender absolutamente nada, porque el psicoanálisis justamente empieza con una crisis de los valores, cuando los valores clásicos, digamos, se hunden.
Al psicoanálisis le importa un carajo la crisis de los valores y que hoy no hay valor en la sociedad. Le importa un carajo porque nació gracias a eso. Nunca le importó el psicoanálisis, si las identificaciones, al contrario. Ay, pero ahora la gente está toda desorientada. Sí, claro, y por eso existió el psicoanálisis. Ay, pero ahora los hombres dicen que son mujeres, las mujeres dicen que son varones. Sí lo dijo Freud eso. Desactivó identificación con biología y dijo que la gente se sexuaba por identificación, no por anatomía. ¡Qué grande, maestro! Muchas gracias. Muchas gracias. Y estos son los que están perfectos. Ah, estos son los que están repartidos. Sensacional. Bien. Entonces, bueno, ahí hay un montón de confusiones extrañas. Perdí todas las bolsitas, ¿eh? Acá tengo. Que bueno, que el arte del bien decir en García ponía en cuestión y venía de alguna manera a combatir esta política de la confusión, a combatirla. Bueno, muy bien. ¿Quedó alguna pregunta más? Va a quedar para el próximo ciclo, ¿no? Si hay alguien, tiene 5 segundos o la cinta se autodestruirá automáticamente. Bueno, a ver. Ahora voy a necesitar un niño que venga a sacar un par de numeritos. Esto que estoy haciendo ahora, alguien que me quiere mucho y a que yo quiero mucho me dijo, no hagas eso porque le va a bajar el precio a todo, va a quedar como si fuera una kermés, se pierde la seriedad. Pero ya lo decía Germán García, el psicoanálisis, si no es divertido, se muere. O es divertido o no es, ¿no? Bueno, hay que sacar un numerito, sin mirar, ¿eh? Sin mirar. Uno saquen. Fíjate, si hay dos, los separás. Saca uno. ¿Salió? Vamos todavía. Vamos todavía. El 43. Qué grande. Acá está. Sí, señor. Venga al escenario. Venga, muy bien. A ver, vamos a verificar. 43, escribano, cámara. Ahí está. Bueno, a ver, te vamos a regalar que fue donado por el Templo, el Juguete Rabioso Libros, Palabra de Ocasión, acá están todas las entrevistas. Esto es una maravilla para entrarle a Germán García, una belleza. ¿Es suyo, amigo? No, gracias a usted por venir y por participar. Vamos, un aplauso grande ahí. Sí, señor. Y ahora vamos con esta joya que la saqué de mi biblioteca personal. Esta joya, que no podía faltar, que se llama Esperando a Gombrowicz, que era un autor muy, muy querido por Germán García. Una joyita que no la van a encontrar fácilmente, así que se las traje de mi biblioteca para regalar. A ver, otro. ¡Qué grande, maestro! A ver. Ah, pero vos podés crecer el 42. Ah, muy bien, bueno, dale, venga. Ya está. ¿Quién se quejó? ¿Quién se quejó allá atrás? Se quejaron, ¿eh? Venga, compañera, venga. Venga, el 42, acá está, ahí lo vemos. Evocando a Gombrowicz. Mirá qué librito que te llevas, ¿eh? No, por favor, que lo disfrutes. Muchas gracias por haber venido. Juguete Rabioso Libro, siempre presente, acá en el corazón, bandera. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Un agradecimiento enorme a todos los laburantes de la Sala Labardén, a todos los de la barra. La verdad que estoy muy feliz y muy agradecido con ustedes. Espero verlos pronto en una nueva aventura donde sigamos tirando nuestros rasgos de amor a la gran fogarata que hemos encendido. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.